Antes de comenzar, te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. Jardín de añoranzas. Giovanni Mosca. El jardín encantado. Sábado. Se está para salir. Después de 6 días de escuela, los muchachos ventean el domingo y ni sujetándolos con cadenas se lograría tenerlos quietos en los bancos. Están cansados y el cansancio lo revelan a su modo, levantándose, sentándose, volviendo a levantarse, al igual que cuando hierve el agua suben y bajan las burbujas de aire continuamente, y uno da un codazo en el costado del vecino, que le contesta con una patada. Otro intenta cantar, mas, mirado severamente por el maestro, enrojece y transmuta el canto en un gañido ambiguo que hace reír a los compañeros. Pero ya otro allá arriba reemprende aquel canto y no se acierta a saber de quién parte. Y todos hablan. Se oyen las vocecitas agudas y chillonas de los pequeños de los primeros bancos y las graves, casi de hombres, de los repetidores de los últimos. De pronto, una voz llorosa. Señor maestro, Federici me ha dado un puñetazo. Silencio, silencio, exclama el maestro, que también está cansado y siente el pecho vacío después de 6 días de lección y que, mientras el lunes habría tenido fieras palabras de reprobación para Federici y cogiéndolo por una oreja lo habría puesto en castigo mirando a la pared en un rincón detrás de la pizarra, hoy sábado le dice: Federici, con voz que querría ser de reproche, pero que no lo es, y agita el índice, un índice que no da miedo. Finalmente salimos. Más que una salida, es una fuga. Los muchachos pasan al galope ante la directora, haciendo el último saludo de la semana y, desplegados en abanico desde el umbral de la portería, se desperdigan rápidamente lanzando al aire las carpetas y corren hacia la jornada de vacación hecha de sol, de prados, de flores, de juegos soñados durante 6 días seguidos, de visitas a una familia amiga que vive lejos en una casa con jardín. Allí irán con el abuelo y la madre, vestidos de marinera, con los pantaloncitos ni largos ni cortos, el cordoncito sobre el pecho y el chiflo en el bolsillo. También nosotros hemos sido chicos. ¿Os acordáis de cuando el domingo el abuelo y la madre nos llevaban a visitar a una familia donde había otros muchachos de nuestra edad y mientras los mayores hablaban de los sueldos, del coste de la vida, de las domésticas que hacen perder la paciencia, nosotros en el jardín, en aquellas tardes de los ambiguos comienzos de la primavera, en que se siente que las flores están para brotar, aunque no las hay todavía, y se busca ya las mariposas, aunque es demasiado pronto, jugábamos y jugábamos, pero de qué juegos fuesen no nos acordamos ya. Ni de quiénes eran nuestros compañeros de juego no nos acordamos tampoco. Era un jardín que hoy, si volviésemos a él, nos parecería minúsculo y ni siquiera un jardín. Había 4 tiestos con plantas que se nos antojaban árboles gigantes. Un paseillo con un poco de hojarasca que cada domingo era menos. Un banco de piedra y un surtidor del que, al apretar un botón, surgía un chorro de agua que nos empapaba los zapatos. Ay del que apretase el botón. Era una cosa prohibida. Y nosotros los niños girábamos en torno al surtidor, mientras las niñas nos contemplaban asustadas y admiradas. Pulsábamos el botón un momento y salíamos corriendo con el corazón palpitando intensamente. ¿Habrá visto mamá? Lucía el sol, pero un sol de febrero o de marzo que hacía daño. Nos sentábamos en el banco de piedra todos en fila, alternándonos un niño y una niña. Algunos se cogían de la mano. Y así estábamos mucho tiempo sin hablar, mirando más allá de la verja de hierro, donde estaba el jardín de otra casa con otros niños sentados en otro banco de piedra, y a su vez nos miraban a nosotros en silencio. Parecían lejanísimos, como en otro mundo. Jamás se nos vendría a la mente la idea de cambiar con ellos la palabra,
de tocar con un dedo la verja que nos separaba. Los padres de vez en cuando venían a vernos. ¿No jugáis? No estéis quietos al sol, os hará daño. Mi madre venía a tocarme el pelo para saber si estaba caliente. ¿Jugamos? Jugar sí, pero no era primavera. Mas al mismo tiempo nos gustaba estar solos nosotros los niños, sin los padres. En el jardín era de día, en la sala donde ellos hablaban ya empezaba a cernerse las sombras, y para ahorrar fluido no encendían la luz. ¿Cómo te llamas? Hablaba con una niña de mi edad, de cabellos rubios y trenzas prendidas por un lazo. María, estoy en la cuarta. Ayer he obtenido 9 puntos en un ejercicio. También yo estoy en la cuarta. Mi maestro es muy bueno. Nos mirábamos a los ojos largamente, con fijeza, sin embarazo, porque no había ninguna sombra en nuestros corazones. ¿Quieres ser mi caballo? María decía que sí, muy seria, se dejaba poner las bridas y corríamos alrededor de aquellas 4 plantas. Era más alta que yo. Las niñas a aquella edad son con frecuencia más altas que los varones. Llevan el traje corto y tienen las piernas largas y delgadas. Galopan con mucha seriedad, pero se cansan pronto. Y María, con las riendas todavía sobre las espaldas, se volvió a sentar en el banco de piedra. ¿No corres más? No contestó. Me refirió cosas de ella, de la escuela, de la maestra, que era muy buena como mi maestro, pero que a veces se enfadaba y entonces daba algún cachete. ¿Os hace el maestro decir la oración por la mañana? No respondí. Nosotros, los chicos, no rezamos. Primera mentira. La niña me miró asustada. Los otros corrían, jugaban a la guerra. Un chiquillo más pequeño que nosotros, estaba en la tercera, había sido hecho prisionero, pero decía que no valía e inútilmente el general enemigo trataba de persuadirlo. Ya eres un prisionero. No, no vale. Tendríais que haberme quitado la espada y yo la tengo aún. Era una espada de madera con la empuñadura atada por un bramante. Los niños del contiguo jardín nos miraban mudos, hostilmente. Guerra, guerra, grité, y dejando a la niña en el banco encontré fácilmente un puesto de coronel. Carrera rapidísima. Pocos minutos después, a mi general, que sudaba a chorros, le obligaba su madre a retirarse del sol. Y yo ocupaba su puesto, y me envanecía de que la niña viese que era general. El enemigo, emboscado en la floresta, los tiestos con plantas, nos esperaba. «Saboya», grité, y nos lanzamos con ardor al asalto. Paz, paz, sangre por las narices. Era uno de los enemigos el que gritaba así. Le salía verdaderamente sangre de la nariz. Los padres acudieron y se terminó el combate que debía darme tanta gloria. Volví al banco de piedra, con aires de veterano. «Estás sudando». «¿Qué importa? ¿Te han hecho daño?» En la mano tenía una pequeña cortadura con una gotita de sangre ya coagulada. «Te pondré una venda». Me lió un pañuelito a la mano. «Cuando seas mayor, ¿serás enfermera?» «Tal vez, no sé. Yo no quiero ser mayor». El sol iba próximo al ocaso y nuestras sombras se veían larguísimas. La estancia donde aún charlaban los padres estaba en penumbra. «Si yo me hago mayor, mi mamá se hará vieja y cuando uno es viejo se muere luego». «¿Has visto alguna vez los muertos?» Pero no me contestó, y yo no insistí en la pregunta. Los otros ahora callaban y jugaban silenciosamente con la tierra, una tierra fría, húmeda, que el sol no había llegado todavía a calentar. También el banco estaba frío y yo iba a estornudar, pero me sofoqué con la mano el estornudo para evitar que mi madre lo oyese y me arrancase de allí. El muchacho de la tercera, aquel que no quería ser prisionero, se aproxima a nosotros y nos muestra un insecto que acababa de hallar. Lo hacía caminar por el dorso de la mano. Era encarnado con 7 puntitos negros. Caía la tarde. «Una pajarita de Dios», dijo María. «Una mariquita», corrigió el de la tercera. «No, una pajarita de Dios», dije yo también. «¿Me la regalas?» «Busca una. Esta se la llevo al maestro.
que nos la explica y después la pone en un museo. Julio ha encontrado un pedernal. ¿De veras? Estaba en medio de la hojarasca, dijo Julio, otro muchacho de la cuarta como nosotros. En casa le hago dar chispas. Y después de dejárnoslo ver un momento, pero sin permitirnos tocarlo, tornó con el muchacho de la tercera a jugar con la tierra. Construían castillos, volcanes, o mejor dicho, Vesuvios, como le llaman los niños. Quedamos solos, yo y María, cogidos de la mano. Se encendió la luz de la estancia donde estaban los padres y las madres. Las mariquitas caminan por la mano y no se sienten. ¿Tú vuelves aquí el domingo? No sé si mi madre me traerá. ¿Y tú? No lo sé tampoco. Sentí algo que no sabía lo que era y nos mirábamos serios, mientras los muchachos andaban por nuestro lado calladamente. Iba oscureciendo, apenas se les veía. Jugaban no sé a qué. ¿Te daría miedo quedar aquí de noche? Mira una estrella, ¿la ves? ¿Quién las enciende? Dios. Una compañera me ha dicho que una vez ha subido a una montaña muy alta donde se las puede tocar. ¿No queman? No, porque no son como la luz de las velas. Si yo miro las estrellas y tú me miras a los ojos, las ves igualmente. Alzó la cabeza y miró las estrellas. Mírame a los ojos. Se veía dentro un puntito brillante. ¿También se ven en los míos? Me miró a los ojos. Muchas, dije. Si los cierras, desaparecen. Estuvimos así mucho tiempo, con los ojos abiertos. Los henchimos de estrellas. Y quedamos absortos mirándolas, fijos, cogidos de la mano, y también el corazón se llenaba de luz, de una luz que en vano se busca cuando se es hombre. Pero el encanto tocó a su fin. María, Nito, ¿dónde estáis? Es tarde. Vinieron las madres. A casa, a casa. Ni siquiera nos pudimos despedir María y yo. Una madre nos arrastró por una parte, una madre por otra, y nadie se dio cuenta, nadie comprendió que teníamos muchas estrellas en los ojos y muchas luces en el corazón. En aquel jardín habíamos creado un mundo donde nos parecía haber vivido mucho tiempo y creíamos no debería acabar nunca. Y sin embargo bastaba una voz, una llamada. Como la vida de los hombres. Todos ellos se crean un mundo, llenan sus ojos de muchas cosas bellas y sus corazones de esperanzas, de propósitos y no piensan en el fin. Pero basta una voz, una llamada y adiós a todo. Deben marcharse para siempre. Lunes. Vuelta a la escuela. El maestro está reposado, fresco, lleno de energía, y los muchachos tranquilos, sosegados, permanecen inmóviles en los bancos. Ninguno habla. El lunes explicar la lección es un placer, no una fatiga. ¿Habéis estudiado? No debió de ser mucho. El maestro está dominado por la curiosidad de saber cómo han pasado la vacación sus alumnos. Piensa en el jardín de hace tantos años cuando él era un escolar, y su imaginación vuelve a ver por un instante a María y a aquel antipático chiquillo de la tercera. Tú, Giordani, pregunta, ¿dónde estuviste ayer? Sin contestar, Giordani viene hacia mí y me muestra una cosa que trae en la mano, una cosa que se mueve, roja con 7 puntitos negros. Una mariquita, le digo. Una pajarita de Dios, corrige Giordano. He aquí lo que significa hacerse adulto. La que llamábamos pajarita de Dios la denominamos con su verdadero nombre, mucho menos bello. La he cogido en un jardín donde estuve con mamá y el abuelo. Había muchos otros niños. Estaba también Martinelli, que ha encontrado una piedra de fuego. ¿Dónde está? Aquí, exclama Martinelli, que ha mellado ya 10 plumillas para sacarles las chispas. La encontré en medio de la hojarasca de un paseo. Hacíamos castillos y Vesuvios. Debería corregirlo, advertirle que se dice volcanes, pero se lo diré en otra ocasión, más tarde. Faltan aún 4 meses para el fin del año escolar. Y hemos hecho la guerra. Dentro de la floresta estaba escondido el enemigo.
Como tantos años atrás, todavía las mariquitas, los pedernales, los niños son siempre los mismos. Y deseo saber ahora si también había una niña delgada que hacía de enfermera. La había, dice Martinelli. Ha curado a un general herido. Era una niña de la cuarta. Decía que las chispas del pedernal suben volando al cielo. Se quedan allí y se convierten en estrellas. ¿Y el general herido? No lo conocemos, no es compañero nuestro. Es un niño de otra escuela. Apostaría a que ese niño lleva aún el pañuelo arrollado en la mano del mismo modo que yo lo llevé durante 5 o 6 días, cuando el rasguño estaba ya curado. Pero era un recuerdo de aquella tarde, de aquel jardín al que no sabía si mi madre me conduciría otra vez, al que en efecto no me ha vuelto a conducir. ¿Es verdad, señor maestro, lo que decía la niña, que las chispas de los pedernales suben volando al cielo y se transforman en estrellas? Querría no contestar, fingir no haber entendido, pero Martinelli insiste. No digo, no es verdad. Esas chispas son menudísimas. Son partículas abrasadas que se desprenden del pedernal y en un instante el fuego las destruye. Soy maestro y tengo el deber de responder así. También yo, como la madre que ayer tarde los llevó a aquel jardín, he roto un encanto. O quizá no, porque si es verdad que los niños son siempre los mismos, si es verdad que en la cuarta clase de otra escuela hay un general herido que sobre un rasguño ya curado lleva muy apretado el pañuelito con que se lo vendaron ayer, si es verdad que Martinelli es igual que yo cuando tenía su edad, o entonces estoy seguro de que ninguno ha dado crédito a mi explicación. Fingen que nos creen, porque son alumnos y tienen obligación de creer al maestro, pero en su corazón están convencidos de otra cosa mucho más bella, mucho más verdadera que las cosas verdaderas, que las chispas del pedernal vuelan al cielo, se quedan allí y se convierten en estrellas. Las estrellas que vemos temblar en el crepúsculo y casi querríamos contener la respiración por miedo a apagarlas.